Bienvenidas a todas. Gracias porque han aceptado esta invitación y feliz Día de la Mujer, que fue ayer, ¿verdad? Pero feliz día a todas. Bueno, el tema que hemos querido compartir esta mañana se llama ¿Cómo encontrar esperanza? Y veamos el título, ¿Cómo encontrar esperanza? Creo que todas buscamos siempre esa esperanza en situaciones de nuestra vida, en nuestra vida diaria. Y yo esta mañana he querido tomar un ejemplo en la escritura de una mujer que su historia la encontramos en el Antiguo Testamento, pero su nombre se menciona en el Nuevo Testamento en 3 libros y también se menciona el nombre de su esposo en uno del Nuevo Testamento y en uno del Antiguo. Y yo quiero hablar esta mañana de Rahab, la mujer que encontró esperanza. ¿Por qué tomo esta mujer? Porque creo que ella es uno de los mejores ejemplos en las Escrituras de alguien que encontró esperanza. Y la verdad es que esperanza es una palabra que a todos nos gusta y uno puede decir, bueno, yo puedo encontrar esperanza en esta situación, en esta cosa, en esto. Y lamentablemente en nuestra sociedad hay quienes buscan esperanza en cosas que no les dan esperanza. Gente que busca esperanza en el alcohol, en las drogas o tristemente lo más trágico, gente que dice, no, solo tengo la esperanza del suicidio. Y esa no es esperanza, porque esta mañana queremos ver que el Dios al cual estamos cantando esta mañana es un Dios de esperanza. De hecho, en las Escrituras se le dice el Dios de esperanza. La historia de Rahab la encontramos en el capítulo 2 de Josué. Yo se las voy a narrar, tal vez algunas la han oído, otras no, pero la historia es esta. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios les dijo que vayan y conquisten la tierra de Canaán. Entonces ellos llegan a Canaán y la primera ciudad que se encuentran se llama Jericó. ¿Cuál era la orden de Dios? La orden de Dios era que ellos debían conquistar esa tierra. Este pueblo de Jericó debía ser conquistado, bueno, y los demás pueblos, y en esa ciudad era donde vivía Rahab. ¿Qué sabemos de Rahab por lo que la historia nos cuenta y sus costumbres? Bueno, Jericó era una ciudad que estaba bien amurallada. Vamos a ver una imagen acá. Esa era Jericó. Cuando hemos oído esa historia de cuando los israelitas rodean la ciudad, porque primero Josué manda 2 espías. Josué mandó 2 espías para reconocer la tierra. Jericó, dice la escritura, que estaba cerrada, bien cerrada. Y ustedes pueden ver aquí que la ciudad está adentro, pero tiene un doble muro, ¿verdad? Y entre un muro y otro habían casas. Entonces, en ese intermedio era donde estaba la casa de Rahab. Ahora, ¿cómo era este pueblo? Este era un pueblo que con el correr del tiempo llegó a ser un pueblo inmoral, un pueblo perverso, idólatra y completamente satánico. Aún en el día de hoy hay religiones satánicas que adoran los dioses que adoraba Jericó. O sea, la ciudad donde vivía Rahab no era una ciudad tranquila como las ciudades donde vivimos nosotros. Hemos oído acá en el Ecuador que la costa es bastante difícil, es peligrosa, pero la sierra es un poco más tranquila. Yo creo que damos testimonio, ¿verdad? Vivimos relativamente tranquilos. Pero donde Rahab vivía era un pueblo perverso y eran idólatras. Y la característica que la Biblia sí menciona de esta mujer, desde el principio que menciona su nombre, es una. ¿Cuál es? Ramera. Ella era una ramera. Y no hay que ponerle otro nombre. Algunos han querido decir que ella era una mesonera. Y pudiera ser que también era mesonera y por eso los espías llegaron a quedarse a su casa. Porque ellos necesitaban quedarse en un lugar estratégico, un lugar donde no fueran tan fácilmente descubiertos. Y en aquel tiempo
solía suceder que habían mesoneras que ofrecían el hospedaje, la alimentación, pero también los servicios sexuales. Entonces, era probablemente pudiera ser que ella fuera mesonera, pero las escrituras no dejan duda que ella era una prostituta. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, cuando se le menciona, el Espíritu Santo toma el detalle de seguir diciendo Rahab, la ramera. Yo no sé si a mí, les digo personalmente, ¿verdad? Si yo hubiese sido tal vez antes a una cosa y me dijeran, sí, fulana de tal, yo decía, bueno, pues ya cambié, ¿verdad? Ya soy otra persona. Yo creo que el Espíritu Santo dejó puesto siempre la ramera para darnos esperanza a todas y en todo tiempo, que no importa cuál sea nuestro origen, Él puede cambiar una vida. Él puede cambiarla. Porque en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, cuando dice Rahab la ramera, la palabra que el griego usa es Rahab la porne, de donde viene pornografía. Entonces no hay duda que ella se dedicaba a la prostitución. Ahora, ¿qué sucedió con estos espías? Ellos llegan a la casa de Rahab porque ellos tienen que ver cómo es la ciudad, tienen que informarse, pero como sucede en cualquier pueblo, todo se sabe. Entonces le dijeron al rey que habían entrado unos espías en casa de Rahab. Alguien ha dicho que quizás, como ella era mesonera, tenía relación, digamos, de que tenía que declarar cosas y tener que ver con lo que era cosas de la ciudad. Pero la cosa es que le dicen al rey, mira, han entrado unos hombres a la casa de Rahab y ahí están, y son espías, o sea, no son de acá. Y cuando llegan a preguntarle a ella le dice, sí, es cierto, vinieron, pero ya se fueron. Vayan, síganlos, salieron así, y les da unas indicaciones a los que llegan a buscarla y los manda por otro camino. Pero la palabra de Dios dice que ella los había hecho subir al terrado. Y ahí los había escondido entre unos manojos de lino. Veamos a los espías escondidos. Ella los subió al terrado y los había hecho esconder en manojos de lino. ¿Por qué ella hizo eso? Me gustaría leerles por qué ella lo hizo. Antes de que la puerta se cerrara, antes que se durmieran, ella sube al terrado y habla con ellos. Y les dice estas palabras. Textualmente dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Cuando dice que han desmayado es que se les había derretido el corazón. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando están nerviosas, pareciera que aquí le viene un montón de cosas y las piernas se le aguadan y uno siente que ya se cae. Pero el pueblo ya estaba con el corazón derretido. Y ella les dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora, esta mujer, solo ubiquémonos a ella, hermanas y amigas, era del pueblo, un pueblo perverso, malvado. Aparte de eso, de que ella era prostituta, también estaba la prostitución idolátrica, o sea, mujeres que se prostituían para satisfacer a los dioses. Entonces ella no tenía ningún buen fundamento, ella no sabía nada de Dios. Si le pasábamos el examen del Génesis, ella no contestaba nada, porque no sabía nada de Dios, ella no tenía conocimiento, ella lo único que sabía era que habían varios dioses, ella sabía que lo que hacía, pues bueno, a eso estaba dedicada, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que el temor de Dios cayó en esa mujer. Y yo puedo pensar que esto no es algo normal. Es el temor de Jehová que trae una convicción interior. Y todas, acá en este salón, necesitamos que el temor de Jehová caiga aquí, en nuestro corazón, porque vivir en Cristo, vivir para Dios, no es un conocimiento mental,
No tiene nada que ver con cuánto yo sé de la Biblia, cuántos versículos yo me sé. Porque mi papá y mi mamá me llevaban a la iglesia de niña. No, es que mi abuela era, pero de las meras, meras. Nada de eso tiene que ver. No, tiene que venir una convicción poderosa de Dios, que fue la que llegó al corazón de ella. Y ella les dijo, yo sé que el Dios al cual ustedes sirven es Dios arriba y Dios en la tierra. Porque ya nosotros tenemos miedo, o sea, ya no sabemos ni qué hacer. Pero ella no solo se quedó allí, ella no solo reconoció la superioridad de Dios. Piensen ustedes, ¿qué pasa si ella solo reconoce y se queda tranquila y de brazos cruzados? El juicio de Dios estaba determinado sobre Jericó, o sea, no había para dónde. Es como que aquí nos rodearan los enemigos en esta ciudad y hay algo que hacer. Nadie se va a salvar. Ella sí tenía que hacer algo, ella sí vio más allá de lo que, porque el juicio estaba determinado sobre esa ciudad, o sea, no había para dónde escaparse. Pero ella cuando ve quién es el Dios de Israel, ella actuó, ella dio pasos de cambio. Entonces, en este punto me quiero detener. Cuando nosotros tenemos una revelación de Dios, cuando Dios nos está mostrando que Él es el Dios verdadero, que Él es el Dios real, que Él es el que ha hecho milagros en nuestra vida o en la vida de nuestra familia. Él ha hecho algo maravilloso. A veces nosotros tenemos un grupo de oración y nos piden oración. Y ponemos en oración, pero yo siempre suelo preguntarle a las personas, ¿esa persona ya conoce a Cristo? A veces me dicen no, entonces yo pongo, que conozca a Cristo. ¿Saben por qué? Porque muchas veces Dios nos hace los milagros. Dios nos sana, Dios nos da la provisión, Dios nos liberta de aflicciones, pero cuando ya Dios ha hecho eso decimos, chao, no queremos nada contigo. Hace años nosotros estábamos en otro país y nos llegaron a decir, por favor, vayan a orar por una persona. Ella se quiso quitar la vida, está en la UCI y está entre la vida y la muerte. Mi esposo fue a orar por la persona. De hecho, nos juntamos con la familia pues no conocía del Señor. Nos juntamos con ellos varias veces, los llevamos en oración y milagrosamente la mujer salió de la UCI. Ella fue levantada de las puertas de la muerte. Al tiempo, lamentablemente ella no estaba bien, estaba mal. Pero ¿por qué se los digo? Porque yo sé que esta mañana la palabra de Dios no nos deja duda de que no importa cuál sea el origen, no importa dónde hayan nacido, no importa cuál sea su condición actual. Rahab es una muestra de que el Dios Todopoderoso cambia, de que el Dios Todopoderoso hace algo, pero ella actuó conforme a ese conocimiento, ella tomó decisiones con respecto a ese conocimiento. Ella le dijo después a los espías, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ella les pidió una señal, que le hiciera misericordia. Porque ella dijo, no, pues, ¿cómo van a saber que yo estoy creyendo en el Dios? Que me juren acá que van a hacer. Entonces ellos se le juran. Ellos le dicen, mira, pues, hagamos así, es cierto. Ese día que entremos, todo lo que esté dentro de tu casa se va a salvar. Pero todo lo que esté fuera de tu casa, nosotros somos sin culpa. Solamente tú no digas nada de lo que ha sucedido. Si tú dices algo de lo que ha sucedido, nosotros ya no vamos a cumplir el juramento. Entonces yo me puse a pensar, una mujer que está metida en la prostitución, que generalmente su familia no le va a aplaudir, ¿no es cierto? Seamos honestas, generalmente no le van a aplaudir, solo van a decir, bueno, la fulana se dedicó a esto, ¿verdad? Y el menosprecio, ¿no? Por último, tal vez papá y mamá sí van a siempre estar ahí con ella, pero los parientes no. Los parientes, que si el tío, que si la prima, que si el abuelito, lo que sea, ay no, qué vergüenza, es una prostituta.
Entonces yo pienso que ella en ese momento mostró misericordia a aquellos que le habían hecho daño, a aquellos que la habían rechazado, sus padres, sus parientes. Ella tuvo tal vez que perdonar, pero eso fue un milagro por el poder de Dios. Ella no dijo, me salvo yo y que hay todos los que me criticaron, todos los que me señalaban, que les pase lo que les pase, ¿qué me importa? A veces somos así, ¿no es cierto? O sea, si nos han hecho daño, lo que queremos a veces es no hacerles un bien a esas personas. Al contrario, guardamos cosas aquí, no, pues que le pase, qué bueno que le pase, porque cómo me ha tratado a mí. Pero imagínense, ella dice, mi papá, mis papás, mi mamá, mis hermanos, mis hermanas y todo lo que es mío, porque se guarde. Entonces yo me imagino a ella llegando con su papá, con su mamá, con sus hermanos. Miren, esto va a ser destruido, pero vénganse, vénganse a mi casa, a tu casa. Imagínense, peor todavía, al prostíbulo. Qué horror. O sea, pensémoslo, a mí me gusta pensar, porque yo digo, sí, ella tenía que tener tal convicción de Dios para amar y querer el bien de su casa. Entonces, ellos le dicen, vamos a hacer algo, vamos a poner una señal en tu casa, para que cuando entremos, sepamos de esa casa. Y le dice, vas a colgar un cordón rojo, un cordón de grana, y esa va a ser la señal. Ella tuvo que colgar un cordón rojo en su casa. Ahora, aplicando esto al Nuevo Testamento, nuestras casas y nuestra vida deben tener una señal. ¿Cuál es esa señal? La sangre de Cristo Jesús. Cuando el pueblo de Israel salió y Dios juzgó a Egipto, le dijo, tienen que poner en el dintel de la casa, píntenla, o sea, bueno, no píntenla, ¿verdad? Pero tienen que sacrificar un cordero y con la sangre van a pintar ese dintel, para que cuando el ángel de la muerte pase, no los toque a ustedes. Esta mañana yo les digo, necesitamos a Jesucristo en nuestra vida, no conocimiento mental, no decir, sí, yo creo en Diosito, todas las mañanas yo le pido y todas las noches yo me acuesto rezando, orando, pidiendo. No es eso. La sangre de Jesucristo es Cristo viviendo aquí adentro. Cristo no es un concepto mental, Cristo no es una filosofía, Cristo no es estudio, Cristo es la vida misma. Cristo es una persona, Él es amor, es vida y Él necesita entrar a nuestra vida para que nosotras tengamos la señal de esa sangre de Jesucristo. Yo sé que todas que estamos acá, nadie negaría a Dios. Todas decimos, sí, yo creo en Dios, bueno, ya viene la Semana Santa, ya tenemos que preparar la comida. Sí, creemos en Dios. No es un conocimiento mental, es que la vida de Dios sea depositada en cada una de nosotras. ¿Y cómo funciona esto? Cuando María fue visitada por el ángel le dijo, porque él le dice, pero ¿cómo voy a tener un bebé si yo no conozco varón? Entonces el ángel le dice, el Espíritu del Dios Todopoderoso vendrá sobre ti y lo que va a ser engendrado en ti es del Espíritu Santo. ¿Por qué se los digo? Porque a mí me gusta pensarlo así en cada una de las vidas de las personas. Cuando nosotras nos embarazamos, tal vez en los primeros días nadie sabe. Bueno, obviamente sabemos nosotras, pero si alguien nos ve, dice, normal. Pero ¿por qué nosotros sabemos que estamos esperando un bebé? Porque hay cambios físicos en el cuerpo, hay cambios físicos, las náuseas, hambre, bueno, y otros cambios, ¿verdad? Sabemos que hay una vida adentro que se está formando. Es exactamente igual cuando Cristo entra a tu vida. Cuando Cristo entra a tu vida, van a venir los cambios. No se trata de que yo cambie, se trata de que si Cristo está en tu vida, tú vas a cambiar. Tú tienes que, tu vida ya no va a ser diferente. ¿Cuántas pensamos que después de que Rahab tuvo el conocimiento del Altísimo, siguió prostituyéndose? No,
¿Por qué? Porque Dios había entrado a su vida. Dios le había mostrado que lo que hacía era pecaminoso. Dios le había mostrado que ese camino que ella vivía no era el camino que le agradaba a él y ese camino merecía juicio. Entonces, al ella tener el conocimiento de Dios, su vida fue transformada, pero ella actuó conforme a ese conocimiento. Y la Biblia dice que el día que entró el pueblo de Israel a Jericó, ese día Josué mandó, imagínense, qué mujer, cuánta gente vivía en Jericó, pero dice, Josué le mandó a los espías que fueran a esa casa y todo lo que estaba dentro fue librado. Y dice así la palabra de Dios: mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó. O sea, ese día su vida fue salvada, pero no fue solo un evento histórico. Vamos a ver hasta dónde llegó ella. Pero quiero que veamos la siguiente diapositiva. ¿Qué factores marcaron la vida de Rahab y qué factores han marcado tu vida? Leamos ahí, bueno, yo tengo a Rahab por un lado y el otro tal vez nuestra vida. La vida de Rahab fue marcada porque era un pueblo inmoral, perverso, idólatra y completamente satánico, y era una prostituta. ¿Qué factores han marcado tu vida? A lo mejor alguno de los que están mencionados ahí identifica a alguna de nosotras. Dice rechazo, una hija no deseada o rechazada en su infancia. Número 2, maltrato físico y o psicológico en la crianza. Palabras de muerte, no sirves, eres esto o aquello. Tal vez padres separados, padre alcohólico e inmoral. 4, un abuso sexual. Algunas vidas que persisten en la inmoralidad es porque en algún momento fueron abusadas. 5, un matrimonio disuelto o madre soltera. También yo creo que agregué uno más, matrimonios difíciles, infidelidad, divorcio, malas relaciones familiares. A lo mejor varias de nosotras nos identificamos con alguna de estas vivencias. Pero, ¿por qué las pongo aquí esta mañana? Porque ningún trasfondo de estos es un motivo para que no seamos aceptadas en Cristo. Ningún trasfondo de estos es un motivo también para tener una excusa para no caminar con Cristo. ¿Por qué? Porque Dios no hizo acepción con Rahab, pero tampoco ella tuvo la excusa de decir, es que yo soy tan pecaminosa, ¿cuándo me va a amar Dios? No. Y tampoco Dios dijo, no, pues tú eres prostituta, no tienes lugar en mi casa. No, no hay acepción de personas, no importa cuál haya sido nuestro trasfondo, no importa cuál haya sido nuestra crianza, no importa todo lo que hayamos vivido, porque Rahab, como les dije, o sea, no tenemos ni idea, yo creo, de cuán idólatra era ese pueblo, cuán perverso era ese pueblo, cuánta maldad había en ese pueblo. Ella no creció oyendo cantos cristianos, oyendo villancicos cristianos, no, ella creció con la idolatría completamente. Pero Dios, el Dios todopoderoso al cual cantamos hoy, ese Dios llegó a su corazón. ¿Y cómo sabemos que llegó a su corazón? Porque ella hizo algo. Ella hizo algo cuando conoció a Dios. Y si tú no haces algo cuando escuchas de ese Dios maravilloso, déjame decirte que esa creencia no sirve de nada. No sirve de nada porque Santiago, que es donde la menciona, Santiago dice, tú dices que crees. Ajá, los demonios creen también y tiemblan. O sea que no sirve solo decir, yo creo en Dios y seguir viviendo igual. No, no funciona. Cuando ella creyó, ella actuó sobre su creencia. ¿Y cómo actuó ella? Escondiendo a estos espías. Por el otro lado, puede ser que tu crianza haya sido buena, buenos padres, una buena conducta, en la casa no faltaba nada, pero Dios no era importante.
tus buenas obras tampoco te sirven para entrar con Dios. Rahab es una muestra de que nuestras obras no son las que nos sirven para que Dios haga algo en nuestra vida. ¿Cuántas buenas obras había hecho Rahab? Ninguna. ¿Cuánto sabía de la Biblia? Nada. ¿Cuántos días tuvo que ayunar y orar? Nada. No hizo nada, pero le creyó a Dios. Eso fue el punto. Le creyó a Dios y conforme a esa fe, ella actuó y dijo, no, pues la cosa es así y yo no me quiero morir y yo sé que ese Dios es poderoso y vénganse todos. Y dice la palabra de Dios que ella habitó entre los israelitas hasta hoy. ¿Saben hasta dónde llegó Rahab? Yo les dije que se menciona en 3 libros del Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 1, cuando lleguen a su casa, vean la Biblia, empieza a mencionar la genealogía de Cristo Jesús. Y ahí dice que Salmón engendró de Rahab a Booz. Y ahí sigue, y dice, y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí, y Isaí engendró a David. David es el antecesor de Cristo Jesús. Hermanas y amigas, ella entró en la genealogía de Jesucristo mismo. Es como que yo dijera hoy día, bueno, no la tengo, pero que hoy día hay realezas en varios países. Pues fulano de tal o fulana de tal. La línea de esa familia es de la realeza, así como en Inglaterra, España, ¿verdad? Que para casarse, no, pues tiene que ser de la línea real, ¿no? No se puede casar con una plebeya. Pero imagínense a Rahab, una prostituta, entrada en la genealogía de Jesucristo. Eso solo lo puede hacer un Dios todopoderoso. ¿Y por qué les digo cómo encontrar esperanza? Porque todas y cada una de nosotras podemos entrar en esa genealogía de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Todas podemos entrar en los maravillosos propósitos de Dios, permitiendo que Cristo viva acá. Pero, ¿cuál es la cláusula? Necesitamos hacer algo con el conocimiento que hoy tenemos. Necesitamos hacer algo, no solo decir yo creo en Diosito y todas las mañanas le pido. No, tiene que haber un cambio de vida. Señor, si tú me estás mostrando por tu palabra que la manera en que yo estoy viviendo no está bien y yo sigo viviendo igual, entonces no estoy haciendo nada con el conocimiento que he recibido. A veces hemos mencionado el grande amor de Dios en aquella mujer, y era de mañana. ¿Y qué estarían haciendo los fariseos? Pero la cosa es que la encontraron en pleno acto de adulterio, adulterando. La agarran, la llevan delante de Jesús. Ya me imagino que no la llevaban, vente, con cariño. La han de haber llevado como querían tratarla. Y la llevaron ante Jesús. Y le dicen, Señor, le dice, la ley nos manda que a estas mujeres hay que apedrearlas. Pero acuérdense que la ley también decía que había que apedrear al adúltero. Ellos eran muy inteligentes, llevaron solo a la mujer, al hombre lo dejaron ir tal vez, pero ahí había que apedrearla, sí o sí. Y entonces el Señor empieza a escribir en tierra, y dice que uno a uno se fueron yendo de ese lugar. Y en ese momento, en ese mismo instante, queda Jesús y la mujer solos. Yo me imagino ese momento, hermanos. Yo pienso que ella, sabiendo delante de quién la habían llevado, ella hubiese querido que la tierra la tragara. Pero qué ojos de amor tendría Jesucristo hacia ella, qué ojos de compasión, de misericordia. Y le pregunta, mujer, le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella, no sé si habrías visto sus ojos o los tendría así. Y ella tal vez, yo creo que con la cabeza agachada, realmente, o a uno le daría vergüenza. Y él le dice, Señor, ninguno me condena. Y
qué palabras que le dijo Jesús, ni yo te condeno. Pero ¿qué le dijo? Vete y no peques más. Vete y no peques más. El amor de Dios es muy grande, amigas y hermanas, pero el amor de Dios también requiere que nosotros decidamos. Y quiero ver la última diapositiva con ustedes. Yo anoté ahí. Encontramos esperanza cuando tomamos decisiones con respecto a lo que Cristo ha hecho por nosotras. Si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. El título de esta mañana es ¿Cómo encontrar esperanza? Y mi conclusión es esta: vamos a encontrar esperanza cuando tomemos decisiones con respecto a lo que sabemos de Cristo Jesús. Si no hemos nacido de nuevo, si no le hemos dicho, Señor, entra a mi vida, límpiame y perdóname, sálvame, sé tú el Señor de mi vida. Esta mañana le podemos decir, Señor, yo nunca te he conocido. Me criaron quizás en cosas religiosas o quizás no. Quizás mi hogar era terrible, mi papá alcohólico, infiel, me pegaban, hacían tantas cosas conmigo. Pero esta mañana, Cristo Jesús, tú eres ese Dios que hace milagros. Tú eres ese Dios todopoderoso y yo quiero entregarte mi vida. Si ustedes no toman decisiones, lo que esta mañana hemos oído, sinceramente no va a servir mucho. Si no tomamos decisiones en nuestra vida. ¿Ustedes creen que la mujer adúltera siguió en su adulterio después de ese encuentro con el Dios de amor? Yo creo que no. Y Rahab ni siquiera tenía idea de lo que iba a ser su vida. Ella ni siquiera tenía idea de lo que Dios iba a hacer con ella. Y ella entró en el linaje de Jesucristo, pero la Biblia la alaba en Hebreos y en Santiago por la fe. Ella dijo, yo creo en este Dios, pero yo creo y yo tengo que hacer esto. Y esta mañana Dios nos está llevando a tomar decisiones. Pongámonos de pie y cantemos ese canto. Y después vamos a clamarle al Señor. Háganlo con libertad, nadie va a estar ahí oyendo qué hora cada quien. Digno eres de gloria y alabanza, levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Digno eres de gloria y alabanza, levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Mientras Ana Ruth sigue cantando, tomémonos un tiempo y levantemos nuestras manos y un clamor a Dios, que Él quiere hacer milagros esta mañana en medio de nosotras. Adorándote, Señor, digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Grande eres tú,